día de hoy hablaremos sobre las nefropatías por AINES, pero antes señalaremos brevemente la importancia de estos medicamentos. Los antiinflamatorios no esteroideos o AINES han sido utilizados ampliamente dadas las importantes y diversas funciones que cumplen en la economía corporal. Entre los efectos terapéuticos principales tendremos que todos los AINES tienen propiedades analgésicas, antiinflamatorio, antipiréticos y algunos tienen un plus como antiagregantes plaquetarios o uricosúricos para combatir la gota. Esta amplia gama de propiedades nos permite entender su solvencia en el mercado, pero todos los AINES desarrollan en un 25% de los pacientes efectos adversos, porcentaje que varía especialmente cuando se usan de manera inadecuada o en tratamientos crónicos. De este valor, el 5% corresponde a reacciones adversas renales de diferente presentación, que varía en función del estado y comorbilidades que presenta cada paciente. Antes de su análisis, revisaremos el mecanismo de acción de los AINES a nivel renal. Estos tienen la capacidad de inhibir la producción de prostaglandinas mediante el bloqueo de la enzima de la vía de la síntesis de la ciclooxigenasa, enzima que se encarga normalmente de catalizar la conversión de ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos. Dentro de los principales eicosanoides que actúan a nivel renal tendremos la prostaglandina I2, la prostaglandina E2 y el tromboxano A2. Sus funciones son de inhibir la reabsorción de sodio y agua. Es decir, que al consumir AINES, estas funciones no van a poder ser controladas, favoreciendo la retención de sodio o balance positivo de sodio, y a su vez la de agua, lo que puede conllevar la presencia de edema. Su relación con la hipertensión arterial es básicamente por este mecanismo, administrando AINES de forma crónica o también por la interacción de estos con las tiazidas, YECAs, betabloqueantes y ciertos diuréticos. Las prostaglandinas también se encargan de la secreción de renina, a su vez de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, que su inhibición por consumo de AINES favorece dos acciones: la hipercalemia, mediada por la disminución de la aldosterona, y también disminuye la presión del filtrado glomerular, bloqueando la acción de la angiotensina, que es normalmente la encargada de la vasoconstricción de la arteriola eferente y favorece por lo tanto su vasodilatación, disminuyendo la presión del filtrado glomerular. Finalmente, la función más importante de las prostaglandinas, que está complementada en controlar la velocidad del filtrado glomerular, reducir la resistencia vascular renal y autorregular el flujo sanguíneo renal para mantener una presión de filtrado glomerular. Decimos ser las tres funciones más importantes, pues en situaciones de hipovolemia verdadera o efectiva, asociadas a reducción de la presión arterial media, el riñón sufrirá un proceso de adaptación que consistirá en vasodilatar la arteriola aferente y vasocontraer la arteriola eferente, permitiendo mantener la presión de filtrado glomerular. Al momento de que usemos AINES de manera inadecuada, principalmente pacientes con falla renal previa, esta función será inhibida, favoreciendo presencia de nefropatías, entre ellas principalmente la insuficiencia renal aguda de tipo funcional o prerrenal. Finalmente, hablaremos sobre ese 5% de pacientes que pueden llegar a presentar nefrotoxicidad renal por AINES, entre los cuales pueden presentarse están la insuficiencia renal aguda, la nefritis intersticial, la necrosis papilar y la enfermedad renal crónica. Las prostaglandinas contribuyen más a la estabilización de la hemodinámica renal en situaciones adversas que en situaciones normales, como se ha referido anteriormente. La contracción de volumen causada por la depresión de sodio lleva a la activación de mecanismos presores como son el sistema adrenérgico y el sistema renina-angiotensina. Estas influencias vasoconstrictoras renales
son neutralizadas por la estimulación concomitante de prostaglandinas, ya que favorecen la vasodilatación de la arteriola aferente y mantienen la presión de filtrado glomerular. Este mecanismo aplica principalmente a pacientes con insuficiencia cardíaca por su fallo de bomba y el uso de diuréticos, al síndrome nefrótico por la hipoalbuminemia, la dieta hiposódica y el uso de diuréticos, y a cirrosis hepática con ascitis por su hipoalbuminemia y la pérdida del tercer espacio. Estos pacientes tienen como denominador común la disminución del volumen sanguíneo arterial efectivo. Por lo tanto, al administrar AINES se producirá una descompensación hemodinámica intraglomerular por déficit de la producción de prostaglandinas vasodilatadoras, alterando la presión de filtrado glomerular que conlleva la retención de azoados y electrolitos. La nefritis intersticial es la segunda forma de fallo renal agudo. Puede tener dos manifestaciones. Una o ambas pueden darse en un mismo paciente. La primera es la nefritis intersticial aguda con un infiltrado intersticial compuesto principalmente por linfocitos T, como se puede apreciar aquí. Y la segunda es el síndrome nefrótico, debido a una enfermedad por cambios mínimos. Es decir, que la mayoría de nefritis intersticial terminarán evolucionando a un síndrome nefrótico si continúan sin usar debidamente los AINES. Estas formas clínicas de toxicidad por AINES ocurren más comúnmente con fenoprofen, pero probablemente puede ser inducido por cualquier AINE no selectivo, y hay evidencia que los inhibidores selectivos de la COX-2 también pueden producir este tipo de injuria. Los pacientes afectados se presentan típicamente con hematuria, piuria, cilindros leucocitarios, proteinuria y aumento agudo de la concentración de creatinina en suero. El cuadro clínico completo es de una reacción alérgica, es decir, de fiebre, rash, eosinofilia y eosinofiluria, pero este típicamente está ausente, aunque uno o más hallazgos pueden presentarse. También tenemos la necrosis papilar, pero simplemente diremos que varios autores la describen como la vía intermediaria entre la nefritis intersticial y la enfermedad renal crónica. Por último, diremos que la enfermedad renal crónica es el resultado del uso diario de AINES durante periodos prolongados que pueden asociarse a un proceso evolutivo, quizás debido, como ya se mencionó, a la necrosis papilar, similar como lo han demostrado estudios en otros analgésicos.